como decía Fernando, aquí la cuestión no es meter miedo, pero es prepararnos... perdón, que me va a pasar lo mismo que a Carmona. Bien, vamos a prepararnos de dos maneras. Una manera individual, muy importante, y una manera colectiva. Yo soy médico preventivista y nos dedicamos a, como dice la hija de un amigo mío, yo soy médico de mucha gente que no sabe que yo soy su médico. Pues nos pasa un poco eso, es decir, nosotros somos los médicos de las poblaciones. Por lo tanto, tenemos esta doble visión, individual y colectiva, para la prevención de los riesgos. Y vamos a hablar de muchos riesgos, pero vamos a quedarnos sobre todo con dos. Aquellos riesgos derivados del propio Sol, esa paradoja de que lo que queremos observar, pero hay que observarlo bien, como bien hemos visto en las ponencias anteriores, y los riesgos derivados sobre todo de los desplazamientos en coche. Eso es lo que nos... Uy, le he dado para atrás. Algo estoy haciendo mal. Es este, ¿verdad? El otro, vale. Que diréis, joder, este preventivista no sabe ni dar un botón. Bueno, partiendo un poco de la historia, fijaros qué curioso, ya el padre Feijoo en el siglo XVIII, un gran científico, le preguntaban, ha habido un señor que ha mirado el sol de hito en hito, ¿qué podríamos hacer por él? He dicho, nada, porque las lesiones en el ojo, en la retina, muchas veces son irrecuperables. Incluso los antiguos comentaban que el sol y que los eclipses había que verlos indirectamente a través de un lago y tal. Ojo, esto del lago no vale, borrarlo de vuestra... Era una curiosidad histórica. Solo valen los sistemas que ha mencionado perfectamente el anterior ponente Carmona. Claro, ¿qué es lo que pasa en el ojo? Es una lesión que se llama maculopatía, bueno, simplemente lo que quiere decir, ahora veremos lo que es la mácula, que es la zona de la retina más importante, y nos falta experiencia muchas veces individual porque no hemos vivido un eclipse casi nadie. Por eso tenemos que recurrir esta parte más bien también a la colectiva. Fijaros como en México, que tuvieron un eclipse hace poco, cruzó Estados Unidos y México, las autoridades estuvieron haciendo campañas durante meses. Esto es lo que queremos ya, por favor, pedir a las autoridades que aquí nos acompañan y además nos consta, y hemos estado hablando un poco en el café y tal, que están muy interesadas y están concienciadas de este tema. Bueno, y esto es lo que vemos. Un eclipse tuvo en 1860, en realidad hubo uno también en 1905. Los eclipses siguen unas trayectorias así muy parecidas. Estamos en una situación parecida, pero claro, hace tanto tiempo. En 2005 hubo un eclipse anular, pero bueno, no es lo mismo. Y esta es la diapositiva que comentaba que me ha proporcionado amablemente Jesús Carmona de unos amigos suyos oftalmólogos. Veis que esa zona central del ojo, veis ahí, veis la anatomía del ojo, hay una zona que se llama la mácula, porque es donde se concentra la mayor parte de las células fotosensibles y fijaros, cuando estamos mirando algo muy concreto, esos rayos están cayendo en la mácula. Bueno, pues esa es la zona que por desgracia se va a ver lesionada. Y esto es un chaval el que el pobre observó con unos prismáticos unos segundos y se quedó grabada en su anatomía la lesión durante años. La mayor parte de las lesiones son más o menos reversibles, pero hay otras muchas que no. Por lo tanto, aquí, como dice el antiguo proverbio, el mejor tratamiento es la prevención, individual y colectiva, como digo. Individual, lo ha comentado Jesús también, pero no está mal recordarlo. Yo de pequeño recuerdo que, bueno, nos decían en el cole, pues una radiografía, claro, en aquellos tiempos también salíamos a la playa sin protección solar y se nos caía la piel y diríamos, qué barbaridad. Bueno, pues los eclipses y el sol lo observamos con estas cosas que es una barbaridad. Que si la radiografía, que si unas gafas de soldador, que si no sé qué. No, la única manera, gafas de protección que están certificadas por una norma ISO, que ahí la tenéis, la C1312-2, que es una lámina de Bader, y aquí tenéis un buen ejemplo, que por cierto, agradecemos a Óptica Roma, de Madrid, que nos ha traído un ejemplar que además podremos utilizar ya en la semana que viene, porque hay un eclipse parcial, no total, que me estoy adelantando, ya es que me puede la emoción y es que en fin, parcial, pero está bien para probarlas. Cuidarlas bien, porque las gafas tampoco son relativamente delicadas, así que hay que cuidarlas bien, tenerlas
bien protegidas, ¿vale? Y esto, de esta manera, antes, fijaros, había una buena pregunta en la exposición de antes. ¿Se puede utilizar mucho tiempo? Bueno, no tiene sentido. En algunos se pone no utilizar más de 3 minutos. Yo digo, por experiencia propia, nunca nadie está más de 3 minutos mirándola. Una precaución con los niños pequeños que a lo mejor no saben usarlas bien o tal. Vigilar siempre que estén sus ojos bien cubiertos cuando los niños pequeños estén mirando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo más de instrucciones. Cuidado que esto no es papel aluminio, es un material muy complejo y que transmite solo el 0,00 algo de la radiación. Por eso cuando nos las ponemos de día no vemos nada a menos que observemos el cielo. No nos podemos hacer unas en casa. Pero no es el único riesgo asociado a nuestra querida estrella del Sol, que le debemos mucho, pero también hay que tenerle respeto. La deshidratación. Bueno, esto va a ser frecuente porque vamos a estar, como decíamos, toda la tarde, son pleno agosto, al sol, bueno, puede haber casos de deshidratación, ¿eh? Son casos leves la mayoría, pero ojo, si hay algún caso grave, que incluso a veces supone la necesidad de poner una vía externa con, digamos, suero salino o lo que sea, que eso lo tiene que poner un profesional sanitario, deberá haber por lo menos puntos habilitados, y esto lo vamos a repetir en la charla varias veces, con profesionales sanitarios que sepan tratar un caso un poquito más importante. Si no, pues simplemente con una rehidratación normal, con agua y electrolitos, pues sería suficiente. Prevención. Pues nada, llevar agua. Pero ojo, que ese día se va a agotar el agua en las gasolineras. Llevar agua de casa, frutas, estar hidratados todo el día y comprarla con antelación. El agua no nos va a sobrar, que nos ha sobrado pues para casa, para arriba, llevar garrafas y demás, porque vamos a estar muchas horas al sol. Este es un riesgo también derivado del sol, que sí que estamos mucho más acostumbrados, pero no por ello nos puede fastidiar una tarde, un bonito día, sobre todo personas mayores o niños, quemaduras solares, pues esto seguro que es una revisión rápida, pero esto seguro que lo conocemos, ¿no? Factores de protección, ropa, gafas de sol en este caso sí, pero no para mirar el sol directamente, por favor. Hidratación adecuada. Ojo que el sol, o sea, toda la zona del eclipse, que no es solo la zona de totalidad, que es casi media España, es que todo el sur de España es una zona de parcialidad muy avanzada. Va a haber muchísima gente en la costa, en interiores con poco arbolado, etc. Precisamente estamos hablando que un árbol nos está fastidiando la visión del eclipse, con lo cual vamos a estar ahí sometidos, ¿no? Quemaduras solares. Más peligroso es todavía, ayer lo hablaba yo con Maribel, que tiene experiencia clínica, médica también, y tiene experiencia de tratar golpes de calor. Ojo, esto es una urgencia médica muy importante porque el cuerpo alcanza 40 grados o más, digamos, pierde la homeostasis, esa capacidad de... Y entonces ahí ya están sufriendo muchos órganos y pueden ser... digamos, lesiones permanentes, en los riñones, por ejemplo, puede ser típico, etc. Por lo cual, tenemos que tener muchísimo cuidado y, de nuevo, esto es un tratamiento que sí se requiere un profesional sanitario. El golpe de calor lo habréis visto en la prensa a veces. ¿Cómo evitarlo? Bueno, algo parecido a lo que hemos dicho, hidratarse, etc., pero en este caso, evitar las horas centrales, no hacer esfuerzos en las horas centrales del día, cuidado con los coches, incluso un coche aparcado en la sombra es peligroso por el calor o porque el sol se va moviendo, bueno, la tierra, se va moviendo la tierra, pero es igual, y no dejar a nadie nunca, ni animales, por supuesto, tampoco. Tómatelo con calma, esto es nuestro eslogan para ese día. Tómatelo todo con calma, la ida, la vuelta, la observación. Precauciones si tienes un riesgo mayor, porque tengas alguna patología de base. Personas que tengan, pues a lo mejor estén en tratamiento con diuréticos, cosas así, que pueden estar más deshidratadas en un momento. Cuidado si llevamos personas mayores, niños pequeños y personas enfermas. Bien, salimos del sol y entramos en el segundo gran riesgo, que tiene otras cosillas asociadas. Fijaros en este mapa. ¿Qué nos llama la atención de aquí? Que la zona de la totalidad está limitando, pero no incluye ciudades como Madrid y Barcelona, como Valencia, más todo el sur de Francia, todo Portugal. Toda esta gente se va a querer desplazar.
Puede haber nubes, muy buena pregunta esta mañana también. En la zona de Galicia y en Cantábrico, pues probablemente haya nubes. En fin, va mucha gente en el último momento, es temporada alta, vamos a querer subir a sitios altos para tener visibilidad. Y el riesgo, y aquí no es que yo sea ni especialmente dramático ni nada. Hay un artículo publicado en Estados Unidos en el Eclipse del 17 que demuestra que el día anterior, el mismo día y el día posterior hubo un 30% de accidentes mortales más que lo esperable. Esto es un dato objetivo y esto lo tenemos que tener en cuenta y este es nuestro objetivo fundamental hoy. Reducir, o sea, que no haya la mínima parte de estos accidentes y tal. Porque es que hay altas velocidades si va gente con prisa, consumo de alcohol puede haber porque es un ambiente festivo y tal, y en España, pues bueno, el alcohol como que nos gusta bastante. Situación peligrosa de coches aparcados, mal aparcados por no sé qué, una ambulancia no puede entrar, en fin. Todo esto exige que haya controles en las carreteras, que cumplamos individualmente las medidas de protección de tráfico, por favor, las velocidades, no consumir nada de alcohol, descansar, todo esto, intentar ir a sitios que conozcamos, porque hay muchas veces ya tener en cuenta que vamos a volver por carreteras comarcales o locales ya de noche. Todo esto tiene sus riesgos. Fijaros aquí, por ejemplo, incluso hay puntos de información para el eclipse, esto es en Estados Unidos, etc. Esto es lo que comentábamos antes, 7 grados y pico. Esto nos obliga a desplazarnos a sitios altos. Bueno, y esto es lo que recomendamos. Yo esto no soy un experto, tenemos aquí un compañero que es comandante de la Guardia Civil y seguro que sabe mucho más que yo de cómo se hacen los dispositivos, pero sí que lo que queremos es avisar de que consideramos muy importante que haya dispositivos especiales de la Dirección General de Tráfico y asistenciales. Ojo que además es una fecha mala porque es una fecha clásica tradicional de vacacional en España, con lo cual puede haber menos recursos o menos profesionales. Bueno, que haya puntos de concienciación, de prevención y de tratamiento a las víctimas si por desgracia pues, se produce algún accidente. Hay que volver tranquilamente, como veis, la charla esta es muy tranquilidad. Otro riesgo añadido de nuestro país, que también nos suena a todos, los riesgos de incendios, agosto, desplazamientos, mucha más gente en el campo, etc. Cuidado porque una carretera local se puede ver cortada por un incendio, etc. Y aparte pues, puede haber riesgo humano o riesgo para el patrimonio, etc. Fijaros, esto es una noticia que va a salir al día siguiente, seguro. Grandes colas de vuelta y tal. Aquí tenemos, fijaros el riesgo de incendio en la península en una época como esa, ¿no? Así que cuidado, pues por supuesto, no hacer fuego, todo esto. Bien. Y luego hay cosas que están relacionadas con el desplazamiento, pero son organizativas. Fijaros este mapa. Son las reservas en hoteleras, Airbnb y todo esto en Estados Unidos, siguiendo el trayecto de la totalidad del eclipse. Esto supone que ya en España ha pasado lo mismo. O sea, ya es muy difícil encontrar plazas hoteleras. Esto va a suponer que haya personas que se queden a dormir en los coches o en tiendas o donde sea. Entonces, en este sentido, lanzamos la idea, si las autoridades lo consideran oportuno, que en determinados sitios haya zonas de descanso, o sea, que puedas aparcar tu coche como en las grandes rutas de cruzar tal, o incluso centros deportivos o algo en los que pueda haber baños, o sea, unos servicios mínimos, porque al final pues va a haber personas que se queden detrás o que no quieran tragarse el atasco que hemos visto antes, etc. Así que, por favor, tener esto también previsto. Llevar comida, por ejemplo. Hemos dicho llevar agua, pero también hay que llevar comida. Y bueno, y veremos alguna cosa más que llevaremos. Y luego hay una cosa paradójica, que la gente no se lo cree, pero los que llevamos a amigos a observar nos ha pasado mucho. A mí me pasó una vez con un inglés que se creía que sabía lo que era el frío, porque decía, bueno, yo estoy en España, y me dijo, jo, quiero que me lleves a observar el cielo por la noche. Digo, sí, pero vamos a los Montes de Toledo. Sí, pero es verano. Sí, pero es que en los Montes de Toledo en verano se pasa frío.
Bueno, y se llevó una chaqueta, una cazadora esta de moto, tan muy bonita, y a mí me vio con mi gorro, mi todo. Bueno, duró media hora, no vio nada. ¿Qué quiero decir? 12 grados de media en Soria en agosto de mínima es frío. De hecho, el cuerpo a partir de los 20 y poco para abajo empieza a pasar frío, sobre todo habiendo pasado calor todo el día. Así que, por favor, diréis, paradójico, sí, llevaron mantas, mantas térmicas que incluso te pueden servir tanto para el frío como para el calor, gorros, etc. Ropa de abrigo y el coche lleno de gasolina, porque a lo mejor tenemos que encender el motor y tal. Os recordará un poco las medidas que se toman en invierno cuando hay una nevada y quedamos atrapados. Bueno, pues eso. Y seguir siempre también lo que las autoridades vayan comentando. Fijaros, ahí tenéis la curva de tal. Y luego hay una normativa que hay que cumplir, que en verano en todas las comunidades, a partir de cierta fecha por riesgo de incendios y tal, hay sitios limitados, sitios en los que no se pueden hacer determinadas actividades. También eso, por favor, hay que cumplirlo. Intoxicaciones alimentarias nos pueden fastidiar también la experiencia. ¿Por qué? Alimentos puestos que van a estar mal refrigerados, si podemos llevar una nevera, pues mejor, o alimentos que no, salsas y tal, evitar alimentos que puedan tener riesgo de contaminación o de toxinfección alimentaria, ¿vale? Así que, bueno, esto también es un pequeño riesgo, pero que hay que tener en cuenta. En España, en verano, yo me he dedicado también a la vigilancia epidemiológica, es muy habitual ver estos casos. Y las lesiones comunes. Fijaros, por ejemplo, una circunstancia. Imaginaros, vais al Castillo de Gormaz o vais a un sitio alto, se hace de noche, habéis entrado en el campo por un sendero y tal, y ahora no sabéis volver. Tenéis el móvil puede estar ya sin batería porque lo habéis encendido sin seguir. Bueno, ya os ha dicho Carmona que no hay que encenderlo, pero bueno, a lo mejor lo habéis encendido, os habéis quedado sin batería. Llevaros una linterna, un pequeño botiquín por si hay una picadura, llevaros algún repelente anti-insectos, porque en verano también pues, son bastante fastidiados. Y de nuevo, dispositivos asistenciales que puedan tratar un esguince o incluso en el peor de los casos pues una fractura por una caída y tal. Y tener cuidado con los terraplenes, con todo esto y vigilar bien donde estéis observando que luego por la noche no haya ningún riesgo. Volver por donde habéis venido. No exploréis el campo de noche, sobre todo si es un sitio nuevo para vosotros o que no lo conozcáis, ¿vale? Y bueno, y ya por ir concluyendo y respetar los tiempos. No penséis que yo soy como aquí, he tenido que hacer un poco de abogado del diablo, pero bueno, consideramos que es importante transmitir esto, que es la parte mala, para disfrutar de la parte buena. Yo tuve ocasión de disfrutar un eclipse de sol. Es una experiencia espectacular. Víctor y Monse, que son dos compañeros que están aquí, son amigos míos de por vida porque fue tan emocionante y luego el viaje tan bonito en China. O sea, que ya no es solo el eclipse en sí, que es magnífico, sino todo el ambiente que lo rodea. Pero para asegurarnos, porque este eclipse tiene un poquito de mala leche por el tema de los grados, tenemos que insistir ante las autoridades. Y aquí meto a todo el mundo. Si me he olvidado a alguien, perdonad, pero fijaros, hablo de los ministerios y de las comunidades, de las delegaciones, de las consejerías de sanidad, de protección, policía, guardia civil, todas las fuerzas de seguridad, autonómicas también. Las sociedades científicas, por ejemplo, el tema de la oftalmología, estamos en relación con ellos, que van a ser los que mejor nos van a también saber asesorar, ¿no? Los medios de comunicación, gracias Fernando, porque estáis haciendo un trabajo excelente y a través tuyo también nos estás abriendo un mundo de repercusión que si no nosotros no podríamos tener, etcétera, y dispositivos extraordinarios y tal. Bien, y luego nosotros, como yo aquí ya hablo no como médico, sino como aficionado a la astronomía, desde que tenía 5 años y veía Carl Sagan de pequeñito, y todo, pues llevo un montón de años, no voy a decir cuántos, en el tema, sí que os diría, estamos a vuestra disposición. Esto lo ha comentado Jesús, lo ha comentado Jaime, Juan Macarrón, es decir, todos estamos a vuestra disposición. Si tenéis cualquier duda, siempre hay una agrupación astronómica cerca, en cualquier ciudad puede haberla, y estamos a disposición de hacer charlas, de acompañaros y tal, y ir haciendo esta labor preventiva desde ya. Así que nada, muchas gracias y a disfrutar de historia.